Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Santana y hoy vamos a ver las novedades de Microsoft Dynamics NV 2018. Esta versión salió a la venta a finales de 2017, en diciembre de 2017, por lo tanto pues lleva apenas unas semanas en el mercado. En cuanto a las novedades, pues como siempre vamos a dividirlas en diferentes bloques. Hay un bloque bastante numeroso de novedades funcionales, aunque gran parte de ellas son pequeñas mejoras a funcionalidades ya existentes realmente. Después tenemos un bloque de novedades en el cliente o en el acceso web, en el cliente web, sobre todo centradas en el diseño y las capacidades de personalización de este entorno y también en la previsualización, en la vista previa de informes y el manejo de informes desde el entorno web. Estos dos conceptos han mejorado muchísimo en esta versión. Luego hay un bloque importante de nuevas integraciones y de mejoras en integraciones ya existentes centrados en otras aplicaciones como Power BI, Dynamics 365 para ventas, la sincronización con el reconocedor óptico de caracteres, con el OCR, una serie de plantillas de informes personalizados a través de la DIN de Excel mediante plantillas. Y la integración con Microsoft Flow para todo lo que tiene que ver con flujos de trabajo y de procesos. Por último, un bloque de novedades técnicas centrado sobre todo en el nuevo entorno de desarrollo basado en Visual Studio Code para realizar extensiones 2.0 y las aplicaciones tanto embebidas como incrustadas. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el apartado de novedades funcionales y en el cliente web. Tanto las integraciones como las novedades técnicas las nombraremos, lo veremos un poquito por encima, pero lo dejamos para un nuevo webinar más concreto de novedades técnicas. Bueno, pues vamos con la primera de las novedades, que se refiere a la configuración de la aplicación y de las extensiones. Se ha creado un menú específico para todas las opciones de configuración que está disponible desde los roles de administrador empresarial y de títulos de contabilidad. Este menú va a recoger todas las opciones de configuración, tanto asistidas como manuales. Se han incluido dos nuevas configuraciones asistidas para el IVA y para los informes de consolidación. Y además existen un conjunto de configuraciones por área funcional que podemos también controlar desde este mismo menú. Además, desde aquí también podemos configurar todas las conexiones de servicios y todas las extensiones. Vamos a verlo en el programa. Bueno, esta es la pantalla del Role Center de Microsoft Dynamics NV 2018 y estamos en un rol de administrador empresarial. Aquí podemos encontrar una opción que es configuración y extensiones, en la que podemos encontrar toda la configuración asistida que ya teníamos en versiones anteriores, más dos nuevas, la de configuración de IVA y configuración de informes de consolidación, que estas no existían en 2017, y además de eso, todas las configuraciones clasificadas por áreas. Las configuraciones generales, esto ya son configuraciones manuales, finanzas, ventas, compras, proyectos, etcétera, para cada una de las áreas funcionales. También aquí mismo tenemos las conexiones de servicio, la configuración de las conexiones de servicio y de las extensiones. Con lo cual esto nos ahorra muchísimo tiempo de configuración al tener todas las herramientas necesarias en un único menú. Y hay dos perfiles desde los que está disponible por defecto, que es el administrador empresarial y el de contabilidad. La siguiente novedad que vamos a ver es la de tareas de usuario. Se trata de una funcionalidad nueva, similar a la que ya existe en versiones anteriores en el apartado de ventas y marketing, pero ya no vamos a necesitar crear los usuarios como vendedores en el aplicativo porque es una funcionalidad totalmente genérica e independiente. Nos va a permitir generar tareas, asignarlas a un usuario determinado, asignarles también una fecha de inicio y una fecha de final, así como establecer una prioridad para ellas. También vamos a poder asociar la tarea en concreto a la ejecución de un informe o de un formulario dentro de la aplicación, de una API.
Conforme el usuario vaya avanzando en su cumplimiento, nos puede indicar el porcentaje completado. Vamos a verlo en el aplicativo. Bueno, pues estamos de nuevo en el Role Center. Vamos a buscar las tareas de usuario. Aquí tenemos la pantallita de las tareas de usuario. En este caso no tengo ninguna. Vamos a crear una de ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una revisión de las ventas. Aquí podemos poner una descripción un poquito más larga, pues, por ejemplo, que se saque un informe de ranking de clientes. Vamos a asignársela a un usuario determinado. Aquí tendríamos todos los usuarios del sistema. Seleccionamos y se lo asignamos. Y también podemos asignar, si queremos, una fecha de inicio y una fecha de fin para la tarea. Asimismo, le podemos establecer una prioridad para luego poder clasificarlas. En este campo es donde el usuario va a poder informar del porcentaje completado que lleva de la tarea, y como hemos comentado, también podemos asociarlo a la ejecución de algún informe o de alguna page, de algún formulario del aplicativo. En este caso, por ejemplo, vamos a asociarlo a un informe de ranking de ventas para que se tenga en cuenta a la hora de completar la tarea, ¿vale? Que es en este caso es este informe. Aceptamos y ya tenemos la tarea en la lista. Por supuesto, esta lista la podemos llevar al Role Center de cada uno de los usuarios, filtrada por las tareas de cada usuario, etcétera, etcétera. Cuando el usuario quiere ejecutar la tarea, pues no tiene más que hacer doble clic. Podría ir informando de los porcentajes de completado, además de incorporar notas, y también, por supuesto, ejecutar los elementos que están vinculados a la tarea. Para esto tenemos este botoncito de arriba en el que podemos directamente ejecutar el informe correspondiente, en este caso el ranking de ventas. Bueno, este sería el informe resultante. Cuando tenemos la tarea completada, bien porque hemos puesto 100% o bien porque la marcamos como completada, pues ya nos desaparecerá de la lista. También podemos establecer periodicidad de una determinada tarea que se va a repetir a lo largo del tiempo. Esto nos permite, pues, que la tarea sea cíclica, con X repeticiones. Vamos a marcar la tarea como completada y por lo tanto ya nos aparece al 100% y desaparece de la lista de tareas pendientes. La siguiente novedad que vamos a ver es el registro de movimientos vinculados a empleados. Como vemos, en la ficha de personal aparecen nuevos campos vinculados al registro de pagos, como son el grupo contable del empleado, el método de liquidación que vamos a emplear para liquidar ese pago, la cuenta bancaria, el número IBAN y la sucursal. En clientes y proveedores, como sabemos, podemos crear varias cuentas de banco asociadas a cada cliente, pero en el caso de los empleados se ha incluido a nivel de ficha maestra, por lo que de momento solo se puede indicar una cuenta bancaria por empleado. Con esto vamos a poder crear movimientos de pago que serán desde los diarios y que podremos consultar desde esta opción que también se ha incluido en la ficha de personal. En los diarios generales vamos a encontrar, dentro de los tipos de movimiento, un nuevo tipo de movimiento empleado. Para utilizar este tipo de movimiento desde este diario, tenemos que dejar el tipo de documento en blanco o bien como pago. Y luego en los diarios de pago veremos que podemos realizar todos los registros, pues, de nóminas y de órdenes de pago, así como las liquidaciones desde el correspondiente diario. También existe desde el diario de pagos una nueva funcionalidad para proponer pagos a los empleados que tienen en cuenta este tipo de movimientos. La siguiente novedad que vamos a ver es la de documentos de compra desde ventas. Se trata de una simplificación del proceso de compras que me permite crear directamente un pedido de compra o una factura de compra cuando estoy introduciendo un pedido de venta
y algunas de los productos que estoy incluyendo dentro de ese pedido no tiene existencias suficientes en el almacén de servicios. En ese momento existe una opción para poder reponer esa necesidad mediante la compra, bien lanzando un pedido de compra o bien creando una factura de compra. Vamos a verlo desde el aplicativo. Bueno, estamos en el Roll Center y desde aquí vamos a entrar en la opción de pedidos de venta y vamos a crear un nuevo pedido de venta para provocar esta situación. Seleccionamos el cliente y vamos a incluir un producto que en este caso no va a tener stock suficiente en el almacén que vamos a utilizar, que es el azul en este caso, y vamos a poner, por ejemplo, 2 unidades de este producto. Vemos que me sale un mensaje emergente indicando que no tenemos stock suficiente y puedo mostrar los detalles para comprobar que efectivamente no tengo existencias en el stock, en el almacén azul de este producto y que necesito 2 unidades. Veo que tengo en otros almacenes existencias en este caso, ¿vale? En ubicaciones sin especificar, pero bueno, vamos a imaginar que queremos reponer las existencias necesarias para cubrir este pedido mediante un pedido de compra. Bueno, para ello tenemos aquí la opción dentro de las acciones crear documento de compra. En este caso va a ser un pedido de compra. El sistema automáticamente repasa las líneas del pedido, en este caso solo hay una, y comprueba las existencias que tengo de cada una de esas líneas en el almacén. Como vemos, me ha detectado que necesito 2. En este caso no tengo el proveedor por defecto informado en el producto y por eso me lo pide. Si no, directamente en esta pantalla ya me hubiera salido el proveedor que tiene por defecto ese producto en mi sistema. Se lo informo y pulsamos aceptar y el proceso realiza automáticamente el correspondiente pedido de compra por los productos y las cantidades que necesitamos para reponer. A partir de aquí ya pues lanzaríamos el pedido y seguiríamos el circuito de compra habitual para reponer esas necesidades. La siguiente novedad es en realidad una pequeña mejora que nos permite la cancelación de facturas de proyectos sin necesidad de añadir líneas negativas en el proyecto y tener que registrar el correspondiente albarán. Esto hace que el circuito de facturación normal y el circuito de facturación desde las líneas de proyecto tengan la misma funcionalidad. Otra de las novedades es la inclusión de la fecha y hora de la última modificación en varias tablas principales del aplicativo. La fecha ya existía en versiones anteriores en algunas tablas. En 2017 había 42 tablas en las que se guardaba la fecha de la última modificación, pero en la versión 2018 se ha aumentado a 60 tablas y además se ha añadido la fecha y la hora. Es de suponer que en las siguientes Cumulative Update, en las siguientes actualizaciones, se irán incorporando nuevos campos de fecha y hora para más tablas. Esto, lógicamente, al margen del log de cambios, la funcionalidad del log de cambios, donde podemos activar la opción de guardar no solo la fecha y la hora, sino también el usuario que realiza una acción de creación, de modificación o eliminación sobre algún campo concreto de alguna tabla determinada. Pero ya por defecto el aplicativo nos va a guardar en estas 60 tablas la fecha y la hora. Como vemos, se trata de un campo adicional de fecha y hora que se añade al campo de fecha última modificación que venía existiendo ya en algunas tablas, como he comentado. Otra de las novedades que podemos encontrar en esta versión es la mejora del proceso de cambio de dimensiones globales. Este proceso se ejecuta por tabla y de forma paralela, sin bloquear la tabla.
podemos seguir trabajando, aunque lógicamente no vamos a poder trabajar con el registro que se esté modificando en ese momento. Además de esto, si el proceso produce un error, va a continuar desde el mismo punto donde se ha cortado. Con lo cual, pues esto implica una mejora en la velocidad de trabajo y en la agilidad del proceso. Otra de las novedades de esta versión es la posibilidad de utilizar cualquier dimensión como filtro en los campos calculados. Hasta ahora, en los campos calculados como el importe debe, importe haber o saldo periodo, ya se podía filtrar por empresa, por fecha, por presupuesto y por las dimensiones básicas 1 y 2, departamento y programa por defecto. Ahora aparece un nuevo campo en el que se denomina filtro de identificación del grupo de dimensiones, que nos permite filtrar por cualquier dimensión, bien sea de acceso directo, las 8 primeras, o bien en adelante, más de 8. Este mismo filtro lo podemos encontrar a la hora de obtener informes. Con esto se le está dando mayor funcionalidad al resto de dimensiones para equipararlas poco a poco con las funcionalidades disponibles para las dimensiones básicas 1 y 2. De momento esto solo está implementado en el plan de cuentas, pero pensamos que en los próximos actualizaciones lo iremos viendo pues en clientes, en proveedores, en bancos y en otras partes de la aplicación. La siguiente novedad se refiere a la inclusión del vendedor o comprador por defecto en la tabla de usuarios. Este campo se va a utilizar después al crear un cliente o un proveedor. Si en la ficha lo dejamos en blanco, lo tomará de la ficha de usuario. Y además, cuando creamos un documento de compra o de venta, bien un pedido, un albarán, una factura, si tiene informado este campo en la ficha de cliente o proveedor, pues va a prevalecer esta información y la va a traer al pedido. Pero si no lo tiene, lo va a ir a buscar a la ficha de usuario. También vamos a encontrar la impresión de facturas pro forma incluida en la pantalla de facturas pendientes de registrar. Con crear una factura de venta sin necesidad de registrar ya vamos a poder imprimir este documento. Además disponemos de un formato específico para ello, que es el report 1302 y que lógicamente podemos modificar o sustituir por cualquier otro que necesitemos. Vamos a verlo en el aplicativo. Nos vamos a la parte de facturas de venta y aquí ya tengo una factura de venta que me puede servir para ver este ejemplo. Vemos que en acciones disponemos del botón factura pro forma. Y desde aquí podemos lanzar directamente ya la impresión del documento de factura pro forma. Este es el formato que se sugiere por defecto y que lógicamente podemos modificar a nuestras necesidades. Otra de las novedades que podemos encontrar es la ampliación de los campos tipo code de algunas de las tablas del aplicativo. En concreto de los grupos contables de clientes, grupos contables de proveedores, de productos, activos fijos, bancos, también las tablas de códigos de numeración de serie, códigos de IVA y otras tablas auxiliares. Estos campos en versiones anteriores eran de 10 caracteres y ahora pasan a ser de 20, con lo cual el contenido de los mismos pues es un poquito más descriptivo. También se han incluido nuevos tooltips, o sea, mensajes de ayuda emergentes en la aplicación, tanto en las barras de herramientas, en las diferentes herramientas o tareas a realizar, como en campos determinados, en fichas y listas del aplicativo. El uso de los tooltips no es en realidad una novedad, ya existían en versiones anteriores, pero sí que en esta versión se han incluido muchísimos y también se han incluido en los request page, en los formularios que emergen cuando vamos a ejecutar un informe y tenemos que marcar filtros en él. Otra de las novedades es que se ha incluido en la tabla de empresa un campo nuevo denominado empresa para mostrar.
Bueno, esto pretende ser el nombre fiscal de la empresa con independencia del nombre de la empresa que se utilizaba como código para definir la empresa, y se utiliza en muchas partes del aplicativo. Pero curiosamente, en el nombre que aparece en en las principales pantallas del aplicativo, sigue utilizándose el nombre anterior, el nombre que ya existía antes. Pero por ejemplo, en la ficha de información empresa vemos que sí que aparece ya el nombre de la empresa a mostrar. Se han incorporado también en esta versión nuevas traducciones. Realmente la funcionalidad de traducciones ya existía para productos, para unidades de medida, atributos de productos, términos de pago, condiciones de envío, dimensiones y recordatorios de pago, pero ahora en Navision 2018 podemos encontrarlas también en formas de pago, en países y regiones, y en dos tablas que se utilizan en la versión internacional, no tanto en la versión española, que son la de área de impuestos y jurisdicción fiscal. Todas estas tablas van a disponer de un botón de traducciones que nos permite que la descripción de cada uno de los registros pueda estar relacionada con un código de idioma. Al utilizar esto en documentos de compra o de venta, el sistema tiene en cuenta el código de idioma informado en el cliente o proveedor para el que estamos haciendo dicho documento y sustituye el campo de descripción por defecto por el campo de descripción del idioma correspondiente. Se han incluido también descripciones en los grupos contables. El grupo contable de cliente, de proveedores, proyectos, la configuración de los grupos contables y también la configuración de los grupos de registro de IVA y de contabilidad de inventario. Esto nos permite no solo contar con el campo código, sino disponer de un campo de descripción para poder definir el contenido y que sea más intuitivo a la hora de seleccionar estos grupos contables y estos grupos de registro para en determinados puntos de la aplicación. Otra de las novedades es la creación del campo utilizado y usado en movimientos dentro de los grupos contables de clientes, de proveedores, de inventario, proyectos, en la configuración de los grupos contables, en las configuraciones de registro de IVA, en los grupos contables de activos fijos y en la contabilidad, en la configuración de contabilidad de inventario. Estos campos de usado en, por ejemplo, en este caso estamos en el grupo contable de clientes y por lo tanto el usado en hace relación a clientes, nos permite ver en qué campos o en qué registros, mejor dicho, se ha utilizado este grupo contable. Y lo mismo a nivel de movimientos, en este caso serían lógicamente los movimientos de clientes. Como vemos, estos son campos calculados, con lo cual nos permite navegar a ver el detalle de los registros incluidos en ese campo. Y tenemos una información, por lo tanto, de dónde ha sido utilizado cada uno de estos grupos contables y grupos de registro. La siguiente novedad es una mejora en los pedidos de transferencia entre almacenes que nos permite realizar transferencias directas sin necesidad de utilizar almacén de tránsito. En versiones anteriores teníamos que indicar el almacén de origen, un almacén de tránsito y un almacén de destino. De modo que primero debíamos de registrar el envío, es decir, los movimientos de producto que salían del origen y que pasaban al almacén de tránsito o almacén logístico, y después, en un segundo proceso, se registraban la salida del almacén de tránsito y la recepción en el almacén de destino. Es decir, que teníamos un solo documento, el pedido de transferencia, pero la necesidad de realizar dos procesos diferentes, y esto nos generaba 4 movimientos en el sistema. Uno de salida del almacén de origen, la recepción en el almacén de tránsito, la salida del almacén de tránsito y la recepción en el almacén de destino. Ahora vemos que tenemos la opción en la cabecera del pedido de transferencia de indicar que se trata de una transferencia directa, con lo cual
nos inhabilita el almacén de tránsito y el sistema, cuando vamos a registrar este pedido de transferencia, ya nos va a pedir si queremos registrar el envío o la recepción, sino que va a hacer todo en un solo proceso. Pero por debajo el sistema va a seguir realizando los 4 movimientos, igual que en las versiones anteriores, lo único que los movimientos del almacén de tránsito estarán pues con dicho almacén en blanco. La siguiente novedad sí que supone una importante mejora en todo el proceso de declaración del Intrastat. Vamos a encontrar una nueva pantalla de configuración de Intrastat donde podemos indicar los tipos de transacción por defecto para las compras, las ventas, las devoluciones de compra y de venta, con objeto de que la declaración del Intrastat se realice de forma más rápida. NAV va a utilizar estos códigos al introducir un documento que haya de ser incluido después en una declaración de Intrastat. Y con estos campos va a poder completar de forma automática la naturaleza de la transacción, que es un campo obligatorio en la declaración del Intrastat. Permite además especificar si deseamos reportar solo los envíos, solo las recepciones o ambos. Y se ha mejorado todo el control de errores. En la pantalla del diario de Intrastat podemos encontrar, como en versiones anteriores, los procesos de proponer líneas y de declaración, de crear la declaración, pero el proceso de infotest ha sido mejorado para que realice el control en toda la tabla sin detenerse cada vez que encuentra un error en una línea, y que después nos ofrezca un resumen de todas las líneas que ha encontrado con error, con los errores de cada una de ellas. Al posicionarnos en una línea nos aparecen en el cuadro informativo los errores correspondientes de esas líneas. Vamos a ver todo este proceso como sería en el aplicativo. Para ello vamos a buscar aquí las opciones de Intrastat y vamos a entrar primeramente en la nueva pantalla de configuración. Como vemos, aquí tenemos los campos para determinar el tipo de movimiento que vamos a utilizar para las transacciones tanto de compra como de venta, y también para las devoluciones. Por ejemplo, vamos a utilizar estos dos códigos. Si vemos aquí, hay un pequeño fallo de traducción porque se ha incluido transacción predeterminada de compra, cuando realmente, como pone además en el tooltip emergente, se trata de una transacción predeterminada en los informes de Intrastat para ventas y para compras. Es decir, que aquí debería de poner ventas y compras, y aquí es la devolución, ¿vale? Que sí que afecta lógicamente tanto a las ventas como a las compras. Además, como decía, podemos indicar si queremos solo las recepciones, si queremos solo los envíos o si queremos ambos, ¿vale? Vamos a dejar así la configuración y vamos a entrar ahora en el diario. Aquí en la pantalla de diario vemos que tenemos la opción proponer líneas, como en versiones anteriores. Vamos a proponer, por ejemplo, las líneas para este periodo, para el mes de enero. El sistema nos trae las líneas a la pantalla, y desde aquí tenemos también los botones de Infotest y de crear la declaración. El Infotest, como decía, ha sido mejorado y como vemos ya no se detiene, sino que pasa por todas las líneas, nos marca en rojo las líneas que tienen error. En este caso, como la configuración la hemos introducido con posterioridad a la creación de los documentos, pues todos los documentos tienen errores en la naturaleza de transacción. Pero como decía, ya esto ya no va a suceder si configuramos correctamente la configuración que hemos realizado antes. Y vemos que el sistema nos informa de los errores que hay en cada una de las líneas, que es el mismo. En este caso, la naturaleza del transporte y el modo de transacción, y el modo de transporte. Vamos a modificar, por ejemplo, este primer grupo de envíos manualmente, añadiéndoles un código de naturaleza de transacción por defecto. Vamos a utilizar F8 para ir un poquito más rápidos. Por ejemplo, para este primer grupo de envíos, y volvemos a pasar el Infotest
Y comprobamos que ahora para estas recepciones siguen existiendo ambos errores, sin embargo para los envíos ya lógicamente el sistema ha depurado ese error y ya seguimos teniendo un error que es el modo de transporte, pero ya no existe el de la recepción, el de la naturaleza de la transacción, perdón. Vamos a realizar lo mismo con el modo de transporte, por ejemplo vamos a decir para este grupo de envíos que se trata de transporte por ferrocarril. Y repetimos también la opción de test, por ejemplo. Vale, ahora vemos que estos envíos ya están marcados en negro porque ya no tienen errores, sin embargo seguimos teniendo todavía errores en estos otros registros. Cuando ya tengamos todo el conjunto de registros sin errores, pues ya podemos crear la declaración. Bueno, y con esto ya hemos terminado de repasar este primer bloque de novedades funcionales, por lo menos de las principales novedades funcionales, y nos vamos a centrar ahora en las novedades que se han incorporado en esta versión en el cliente web. Realmente Microsoft Dynamics NV viene con muchísimas mejoras en este cliente y está claro la apuesta de Microsoft pues, por esta tecnología que sigue mejorando en las últimas versiones de forma continua. En este caso, este cliente, además de funcionar con cualquier navegador, es también multidispositivo, por lo que nos permite el acceso a través de ordenadores de sobremesa y portátiles, pero también a través de tablets y de smartphone. Las novedades en el cliente web de esta versión se centran sobre todo en un modo de personalización mucho más interactiva, con una nueva opción de diseño que nos permite además probar este entorno multiplataforma con tablets y con smartphone. También en la mejora de las vistas previas de informe y de la impresión en general, y también los cambios de empresa y de rol sin necesidad de salir del aplicativo, además de poder tener varias sesiones con empresas diferentes o con roles diferentes en el navegador. Vamos a ver todo esto directamente desde el cliente web. Vamos a conectar con el cliente web de Microsoft Dynamics NV 2018. En este caso estoy utilizando Internet Explorer como navegador de Internet, pero como ya he comentado podemos utilizar cualquier otro navegador, bien Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge o cualquiera de los más habituales, sin perder ninguna funcionalidad y sin tener ningún tipo de problema al respecto. Este realmente va a ser el entorno en el que más vamos a trabajar por defecto, aunque va a seguir existiendo el cliente de escritorio, pero este es el entorno que más va mejorando en cada una de las últimas versiones. Para aquellos que no lo conozcáis, vamos a navegar un poquito por él para comprobar que tenemos las mismas opciones, incluso muchas de ellas pues mejoradas. Por ejemplo, vemos que en las barras de herramientas, que están disponibles también desde aquí, pues tenemos también los mensajes de tipo tooltips, tenemos también botones resumidos que luego podemos expandir, podemos marcar cualquier opción de selección o de filtrado sin ningún problema, como en la versión de escritorio, por supuesto. En cuanto al Role Center, pues tenemos también las mismas actividades. En cuanto a pilas, por ejemplo, de documentos, podemos ver el detalle. Esto sería una pantalla de tipo lista. Podemos lógicamente acceder a un detalle de cualquiera de los registros, en este caso por ejemplo de un documento de pedido. Vemos la cabecera, las líneas y luego pues una serie de tabs adicionales que también podemos colapsar y expandir como en las versiones anteriores. También tenemos la característica de importancia del campo, importancia aumentada, importancia estándar, importancia adicional de los campos. Como veis podemos también trabajar con esta característica. También tenemos los cuadros informativos con la capacidad de que aparezcan solo cuando los necesitamos, ¿de acuerdo? Veis que los resúmenes de documentos relacionados vienen en este caso también representados con pilas, pero directamente desde aquí pues también podemos ir a otros pedidos, por ejemplo del cliente o cualquier otro documento relacionado, exactamente igual que haríamos con el cliente de escritorio. Vamos a salir de nuevo.
Como veis, digamos que el trabajo con este entorno pues es muy similar o incluso mejorado respecto del entorno de escritorio. Por ejemplo, podemos ocultar también el menú de la izquierda para tener toda la pantalla disponible para trabajar y poder filtrar de una forma pues más cómoda dentro de las listas, filtrar, seleccionar documentos, seleccionar registros, etcétera, etcétera. Añadir opciones nuevas también, por supuesto. Vamos a volver al menú principal. También vamos a tener disponible opciones de configurar, por ejemplo, el control semafórico de las actividades, como en el caso del cliente de escritorio. Podemos ver qué rango seleccionamos para cada uno de los estados, favorable, desfavorable o ambiguo, para que salga el correspondiente color en la pila. También la información gráfica es navegable. En este caso, por ejemplo, podemos incluso seleccionar algunos de los tipos de información que nos está mostrando el gráfico. Es decir, el gráfico es bastante más interactivo que en el caso anterior. Y por supuesto, navegar a los documentos que están representados en alguno de los sectores del gráfico, ¿vale? Como también en el cliente de escritorio. Tenemos, por lo tanto, pues todos los accesos desde el Role Center exactamente igual que en el otro y con las mismas capacidades. Vamos a ver más en detalle la navegación por determinadas fichas. Por ejemplo, para las fichas maestras tenemos la opción de navegar por lista, como haríamos en el cliente de escritorio, pero también podemos navegar por este pequeño resumen, información resumida que nos aparece de esta manera, con una foto, o incluso exclusivamente viendo la foto y los datos más importantes del cliente, ¿vale? Lo mismo podemos hacer pues con cualquier otro tipo de maestro. Cuando entramos en la ficha, pues vemos que también tenemos toda la información del cuadro informativo disponible. En este caso los documentos también se representan por pilas. Por ejemplo, si quiero ver los pedidos de venta en curso que tengo con este cliente, pues directamente desde aquí lo puedo hacer, y lo mismo pues para ver el detalle. Siempre con la flechita hacia atrás puedo volver a la opción anterior. La ventaja es que desde aquí, pues como veis, podemos ocultar o expandir la información mucho más fácilmente que en el cliente de escritorio, y por lo tanto pues tener más espacio en la pantalla si lo queremos la queremos utilizar, igual que lo que hemos comentado antes acerca de la importancia de los campos: aumentada, estándar y resumida. También vamos a volver a poner la ficha como de forma estándar. Desde las listas también podemos ocultar el menú de la izquierda para tener más espacio de lista y poder filtrar por cualquier opción, seleccionar determinados registros, hacer búsquedas, etcétera, etcétera. Como veis, también desde aquí tenemos acceso a las vistas que yo me haya podido configurar o personalizar. Por ejemplo, en este caso, pues una vista que ya contiene una serie de filtros sobre el código de almacén, que nos está mostrando solo gris, y sobre el código de vendedor, que nos está mostrando solo MS. Cualquier lista filtrada que yo me haya podido construir, pues las voy a tener también disponibles desde este cliente, sin ningún problema. Vamos a volver de nuevo al menú de inicio. Otra de las cuestiones que podemos realizar desde aquí, relativas a la configuración del usuario, es que podemos cambiar directamente bien el rol o el perfil de trabajo que estamos utilizando, la empresa que estamos utilizando, la fecha de trabajo, también la región, el idioma que estamos utilizando, así como la zona horaria. Y además el sistema, ya no vamos a tener que salir y entrar, sino que el sistema se va a encargar de realizar estos trabajos. Por ejemplo, vamos a cambiar a un administrador empresarial, le damos a aceptar, y como veis el sistema solo pues ya se reinicia, no tengo yo que entrar, volver a salir y demás, y ya pues me cambia el aspecto de Navision pues para este rol, ¿vale? Con las opciones que tenga disponibles en este rol concreto. Vamos a volver a dejar el mismo
el mismo rol que teníamos, el de procesador de pedidos, para continuar viendo otras opciones. Esto también me permite tener diferentes pestañas con diferentes empresas de la misma base de datos o incluso con diferentes roles, ¿de acuerdo? Lógicamente siempre que por seguridad tenga acceso a. Otra mejora que podemos encontrar está relativa a la vista previa y al trabajo con informes. Por ejemplo, vamos a coger este informe. Los filtros y demás opciones pues funcionan exactamente igual que en versiones anteriores, pero en la vista previa vamos a encontrarnos algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, aparte de los botones de aumentar y disminuir el tamaño del informe, podemos también ponerlos directamente a vista completa. Tenemos una opción para seleccionar determinadas partes del informe y poder copiarlas y pegarlas en otros sitios. También tenemos una barra para poder desplazarnos por el documento de una forma bastante intuitiva, y tenemos también la posibilidad de descargar el documento en PDF directamente desde aquí, guardándolo en el lugar donde queramos, ¿vale? En formato PDF. Impresión. Esta herramienta nos genera una vista del documento que vamos a imprimir y me muestra las opciones de grabar el documento, ver el resto de páginas si tuviera varias páginas, y también imprimir en las impresoras que tenga conectadas a mi equipo local, lógicamente con las opciones de vista previa que yo tenga habilitadas según el driver de la impresora que vaya a utilizar. Vamos a salir ya de esta vista. Pero sin duda la estrella es la nueva herramienta de diseño o de personalización que nos permite personalizar todo el contexto de trabajo y toda la experiencia del usuario de una forma interactiva. Como veis, cuando la tengo activada aparecen unos cuadros que me indican la zona donde puedo actuar, y desde aquí pues puedo, por ejemplo, eliminar una determinada zona que no voy a utilizar, o eliminar un determinado conjunto de pilas o una pila en concreto, ¿de acuerdo? Que quiero eliminar. También, por supuesto, puedo cambiar de sitio. Vamos a desbloquear un momentito la pila. Ahora, puedo cambiar de sitio una determinada actividad para que aparezca en otro lugar. Puedo cambiar el tamaño de cada una de ellas, ocultarlas, expandirlas, en fin, trabajar con toda la configuración del Org Center. Y algo muy interesante, sin necesidad de salir del diseño, puedo cambiar de objeto, puedo cambiar, por ejemplo, a pedidos y seguir diseñando en el contexto de pedidos. Por ejemplo, pues desde aquí podría lo mismo, eliminar un determinado cuadro, hacerlo más grande, más pequeño, cambiarlo de sitio. Por supuesto, añadir también información adicional. Por ejemplo, en este caso vamos a habilitar el menú de campos, desde el cual veo la información que tengo disponible y la información que ya tengo emplazada en la ficha, en la lista mejor dicho, y puedo añadir más información. También tengo aquí una búsqueda de campo que me permite escribir un texto para buscar el campo que necesito. Por ejemplo, en este caso voy a buscar el código de vendedor y directamente desde aquí lo puedo poner donde yo quiera en la lista. Por ejemplo, en este caso lo coloco aquí. Como veis, ya tengo el código de vendedor también para poder trabajar con él en esta ficha. Es muy sencillo el trabajo dentro de este diseñador. Por ejemplo, imaginamos que queremos cambiar el inmovilizador de panel, ponerlo en esta posición. A partir de ahora, cuando haga scroll, como veis, se me queda siempre visible el nombre del cliente, en este caso. En fin, cualquier modificación que yo quiera hacer en este contexto, puedo hacerlo. También aquí tengo disponible otra vista por cuadros, ¿vale? Exactamente igual que las que hemos visto antes en otras fichas, pero bueno, es otra forma también de acceder a la información. Vamos a volver al menú de inicio. Al igual que hemos hecho en las listas, pues en las fichas podemos también
hacer modificaciones con este contexto de trabajo. Seguimos estando en diseño. Y lo mismo que en el caso anterior, pues también podríamos ocultar determinados elementos, sacar nuevos campos, sacar nuevas acciones, añadir elementos, modificar las páginas. Si queremos, por ejemplo, añadir una nueva página, también lo podríamos hacer desde esta opción, etcétera, etcétera. Volvemos otra vez al menú principal. Esta opción de diseño también me permite ver la aplicación en función del dispositivo que vayamos a utilizar para ello. Como veis, ahora estamos utilizando la visión en un escritorio de un ordenador, de un portátil, pero también podemos pasar a modo tablet, con lo cual la aplicación nos enseña cómo se va a ver y cuál va a ser la experiencia de usuario en este dispositivo. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se verían las listas de los documentos, cómo se vería un documento, por ejemplo, un pedido, ¿de acuerdo? Con sus diferentes opciones. Podríamos incluso también cambiar la posición del dispositivo, ¿vale? Para verlo en vertical o en horizontal, cómo quedarían las determinadas fichas desplegables o colapsables del documento, y tener un poco una visualización de cuál sería la experiencia de uso del usuario de un dispositivo de tipo tablet. Lo mismo podemos hacer con el smartphone. Aquí estamos viendo cómo sería el aplicativo, el Roll Center, que estamos utilizando dentro del smartphone. Y lo mismo que en el caso anterior, pues podemos ver la experiencia del usuario al navegar, por ejemplo, por los pedidos, entrar en el detalle de un pedido en concreto. Podemos también poner en horizontal el dispositivo para ver cuál sería, pues, la experiencia del usuario en este tipo de dispositivos. Vamos a volver atrás. Vamos a ver otros tipos de fichas también, como serían en este dispositivo. Por ejemplo, vamos a entrar en el menú a ver las fichas de clientes. Podemos ver una lista resumida de los clientes. También lo podemos ver en horizontal. Directamente desde aquí podemos entrar a ver un cliente en concreto. Ver detalles del cliente. Todo esto como si estuviéramos trabajando en un móvil. Ver, por ejemplo, los pedidos de ese cliente. Vamos a volver hacia atrás en nuestra visión, o ver datos de la ficha del cliente directamente. ¿Vale? Aquí tenemos los datos de la ficha con los campos navegables también, por supuesto, etcétera, etcétera. Por supuesto, también podemos navegar por los gráficos, incluso ver los campos o las listas relacionadas con un determinado gráfico. Como veis, una experiencia de usuario pues completa, multiplataforma en todos los dispositivos y dentro de un mismo sistema de visualización y de diseño. Cuando nosotros detenemos el diseño, todas las adaptaciones que hemos hecho, todas las modificaciones que hemos realizado en todos los objetos por los cuales hemos ido navegando y hemos realizado una modificación, las podemos grabar en formato de extensión. Si nosotros indicamos un nombre de extensión y el nombre de la persona que lo ha editado, pues podemos guardarlo e incluso descargarlo para incorporar ese fichero de modificaciones en otras bases de datos o en otras aplicaciones de Microsoft Dynamics NAV. Aunque nosotros no queramos generar el fichero de extensiones, las modificaciones sí que lógicamente se han quedado guardadas dentro de nuestro entorno de trabajo y podemos ya trabajar con ellas. Bueno, pues hasta aquí la vista que quería mostraros acerca del cliente web. Como veis, un cliente muy interesante y que creo que cada vez vamos a utilizar más. Bueno, y ya para finalizar este repaso que estamos haciendo a las novedades de Microsoft Dynamics NAV 2018, vamos a repasar o por lo menos nombrar también las novedades de carácter técnico y las novedades relativas a la integración. Este conjunto de novedades las trataremos más en profundidad en otro vídeo más específico de carácter técnico, pero vamos a nombrarlas simplemente ahora para tener una visión global de todas ellas.
Vamos a encontrar mejoras en la integración con Power BI. Ya en la versión 2017 podíamos utilizar informes de Power BI incrustados tanto en el Role Center como publicados en otras pages del aplicativo, pero en este caso podemos utilizar datos de Microsoft Dynamics NV como filtros del informe Power BI incrustado. Por ejemplo, esto nos serviría para que desde una lista de clientes pues podamos tener un gráfico incrustado, y conforme vamos navegando por los clientes de la lista, pues el gráfico lógicamente se actualizase y se concentrase en el cliente seleccionado. También vamos a encontrar mejoras en el conector con Dynamics 365 para ventas, que existía ya en versiones anteriores, pero que en este caso nos permite, por ejemplo, realizar los mapeos de los vendedores, que nos permite agilizar todo este proceso y que todo el proceso de sincronización se haga desde esta misma conexión, con lo cual estamos garantizando pues, la sincronización de los registros entre una aplicación y en otra. También ha habido mejoras en la conexión con el reconocedor óptico de caracteres, con el Lexmark ICS. En concreto, nos permite sincronizar los datos maestros, por ejemplo, de proveedores con el OCR, y esto además se realiza mediante un proceso de aprendizaje, un proceso cognitivo que permite reconocer los patrones que contienen los datos de los proveedores e ir aprendiendo sobre la marcha sobre ellos, con lo cual pues cada vez el proceso se va agilizando más. También disponemos de una serie de plantillas de informes basados en el add-in de Excel, pero que en vez de partir desde cero, pues podemos utilizar ya unos patrones, unas plantillas con unos informes preconfigurados pues para balances, extractos, antigüedades de pagos y de cobros, etc. Esta opción está disponible, está habilitada en determinados roles, en el rol de administrador empresarial y de títulos de contabilidad, aunque por supuesto lo podemos sacar también en cualquier otro rol que fuera necesario. Una de las novedades técnicas o la novedad técnica estrella por excelencia de esta nueva versión es el nuevo entorno de desarrollo basado en Visual Studio Code, que es un nuevo entorno que nos va a permitir trabajar pues, con todo lo que tiene que ver con el código de extensiones 2.0. Comentaros que no se instala por defecto, hay que hacerlo de forma manual y habilitarlo desde Microsoft Dynamics NV 2018 para poder utilizarlo como editor de código. Y todo esto se realiza desde la consola de administración del sistema en un nuevo apartado denominado desarrollo. Comentar también que la consola de administrador del sistema tiene un montón de opciones nuevas que también tendríamos que ver en un vídeo técnico, porque ahí también hay muchísimas mejoras en la configuración y en la administración del sistema de gestión a través de esta consola. Con este entorno, como digo, pues vamos a poder trabajar con el código de extensiones 2.0 y realizar pues todas las adaptaciones y personalizaciones del producto en las nuevas versiones. Por último, me gustaría repasar un poquito, recordaros el roadmap del producto. Como veis, estamos ya con la versión de Microsoft Dynamics NV 2018 lanzada. En paralelo disponemos de un producto denominado Microsoft Dynamics 365 que tiene varios módulos, y entre ellos está el módulo de Financials and Operations Business Edition. Este módulo está disponible en algunos países, entre los que no se encuentra la mayor parte de los países de Europa todavía, pero en primavera, como vemos, sí que ya vamos a tener disponible todo el módulo de Financials and Operations, con el resto de módulos que ya tenemos ahora habilitados, de ventas, Customer Service, Project Service Automation y el resto de funcionalidades, digamos, CRM, en un nuevo producto que se va a denominar Dynamics 365 Tenerife. Y como veis, en paralelo a este lanzamiento, que va a ser más o menos para primavera del 18, saldrá también el Release 2 de Microsoft Dynamics NV 2018. Con posterioridad, ambos productos convergerán en un único producto denominado
de momento Microsoft Dynamics 365 Tenerife, pero que seguirá teniendo dos opciones, como veis, de uso. Una opción en la nube, con modalidad de pago por suscripción, y otra opción en local con modalidad de on-premise, es decir, de licencia en propiedad. No olvidemos que Microsoft Dynamics 365 y la funcionalidad que hoy conocemos como Microsoft Dynamics NV se incorpora dentro de un mismo contexto de trabajo, y que alrededor de esto existe todo pues un universo de plataformas de diferentes herramientas que vamos a poder utilizar gracias a Azure, que nos va a permitir pues trabajar con elementos del Internet de las cosas, de inteligencia de negocio, de Big Data, de reconocimiento de datos, de integraciones con otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto va a formar parte de una única plataforma de uso que va a extender la funcionalidad pues de una forma exponencial. Y bueno, pues nada más, hasta aquí el repaso de las novedades de esta versión, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.